Bien, señoritas, señores, continuaremos con el tema que estábamos revisando la semana pasada. Bueno, describimos cómo es que las células, los neurones en específico, eh, funcionaban en base a cargas eléctricas, y de ellas la que nos interesaba, en realidad las dos, el potencial de reposo como estaba definido y el potencial de acción. Y el potencial de acción vendría a ser la forma en que funcionan las neuronas, ¿no? Transmitiendo señales eléctricas de una neurona a otra, pero primero eh, originando eh, esa carga eléctrica y cómo se difunde a lo largo de la neurona, que se llama, a lo largo de la neurona. Pero también al manejar cargas eléctricas se puede hacer de las dos cosas, ¿no? Aumentar la carga eléctrica o disminuirla. Y si consideramos que el potencial de reposo es de menos 90, menos 70, entonces podemos incrementar esa carga negativa, entonces sería menos 80, menos 90, entonces lo llamamos hiperpolarización. Mientras que lo que podemos hacer es disminuir esa carga, ¿no? Claro que en este caso, para efectos de lo que describimos, si la disminución de la carga eléctrica, que va de menos 90 a menos 80, menos 70, etcétera, alcanza un punto que le llamamos el nivel umbral. ¿Cuánto era? Menos 65 milivoltios en promedio, ¿no? Porque hay puntos más, puntos menos, dependiendo del autor. Entonces se alcanzaba el nivel umbral para activación del canal. ¿Qué canal? Solo voltaje dependiente rápido. Y entonces teníamos la despolarización y lo que se podía dar. Entonces, claro, en la hiperpolarización, si aumentamos la carga, va deprimiéndose más la célula. En la despolarización, no necesariamente el estímulo puede llevar a la despolarización, ¿no? Tiene que alcanzar el nivel umbral. Ahora bien, una neurona recibe entonces señales, estímulos de otras neuronas, ¿no? Estamos a nivel del sistema nervioso. ¿Y cómo es que recibe estas señales? A través de contacto con otra neurona, y eso le llamamos sinapsis. No es sino la conexión funcional entre las neuronas, ¿no? Y esto hace que entonces que las neuronas se comuniquen y transfieran información, señales, ¿no? Entre ellas, ¿no? Ahora bien, estas señales eléctricas entonces viajan a través de la sinapsis de estos contactos, ¿no? Mientras que, comparando las señales químicas conocidas como neurotransmisores, se liberan en el espacio sináptico. Lo dejamos acá por el momento, esto vamos a verlo después. Pero seguimos con el ejemplo clásico de la sinapsis, ¿no? Una sinapsis entonces es la comunicación entre una neurona y la otra. Entonces tenemos dos elementos, una neurona que le envía la señal, la otra que reciba. A la que envía la llamamos neurona presináptica y a la otra postsináptica, ¿no? Y en medio de ellas hay un espacio que le llamamos la hendidura sináptica. Claro, eso es lo clásico, ¿no? Por el momento sigamos con esta idea. Ahora bien, entonces eso significa que las neuronas tienen que hacer contacto. Y los contactos pueden ser de 3, 4 tipos. ¿Sí? Generalmente el axón es el que envía la señal. Es el que envía. Y también generalmente no recibe. Y los que reciben son las dendritas o el cuerpo neuronal. Entonces tenemos sinapsis que van desde los axones a las dendritas, sinapsis axodendríticas. O aquellas sinapsis que van de los axones al cuerpo, entonces axosomáticas. Serían dos tipos. Y la tercera, axónica. ¿Eso qué significa? Que la sinapsis entre un axón con otro axón. Pero ojo, generalmente este tipo de sinapsis axónica no se da a este nivel como está acá. Se da al final, en el telodendrón o al final, en el botón terminal. Allí se da. Y esto tiene una razón. ¿Qué cosa hay en el cono? ¿Qué cosa hay? Claro, pero ¿qué hay en el cono axónico?
la mayor cantidad de canales de sodio voltaje dependiente, que hace que esta zona sea la que decida si activa o no se activa. Si se activa, habrá una señal a través del cono axónico. Más adelante lo vamos a describir mejor. Ahora bien, claro, la sinapsis que hemos descrito es una sinapsis conocida como química, donde la señal de una neurona hacia la otra lo hace a través de una sustancia química, conocido como neurotransmisor. Pero también hay la otra, la sinapsis eléctrica, ¿no? Ahora, también ambas constan de una célula o neurona presináptica y una postsináptica. En caso de la sinapsis eléctrica, no hay hendidura sináptica. Tampoco hay neurotransmisor. No, eso lo diferencia de una sinapsis química. Ahora, en la sinapsis eléctrica, sí se da una transferencia de corriente iónica directamente de célula a célula, a través de unas uniones en hendidura conocidas como Gap-Jackson, ¿no? Que son muy estrechas. Pero ¿qué cosa tienen ellas? Tienen unas moléculas, ¿no? Que le conocemos como conexinas o conexones, ¿no? Y que lo que hacen es acoplarse de manera adecuada. Y esto permite que los iones se puedan mover bidireccionalmente. Claro, de la presináptica a la postsináptica o viceversa. Eso hace que las células estén acopladas electrotónicamente. Están manejando cargas en su interior, ¿no? Claro, en vista de que no hay una separación, la velocidad de conducción es más rápida. Y si conocemos estas señales, casi en el cerebro no se escriben, excepto en la parte frontal, pero muy comunes son, por ejemplo, en células no nerviosas como el corazón, en neuronas que necesitan activarse de manera sincrónica. Veamos, esta es la sinapsis eléctrica, ¿no? Aquí tenemos la primera neurona o presináptica, segunda neurona. Aquí tenemos la membrana presináptica, acá está el citosol, y acá tenemos la postsináptica, su membrana, y acá tenemos estas estructuras, las conexinas, que son canales, y que están acopladas y que permiten entonces transferir moléculas pequeñas en ambos sentidos. Entonces va a depender de la orientación, de la cantidad de carga eléctrica de un lado hacia el otro lado para que tenga sentido, porque pueden regresar, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar a través de eso? Iones, ¿cierto? Pero también moléculas muy pequeñas como el AMP cíclico pueden pasar también, ¿no? Entonces pueden establecerse a través de estos. Y como digo, dependiendo de la concentración o gradiente, puede ser en este sentido o en el otro. ¿Eso qué hace? Que prácticamente estas dos neuronas o dos células que tengan este tipo de unión trabajen como una sola. ¿Conocen el sincicio? ¿Qué es un sincicio? Es una célula gigante con varios núcleos, que en realidad son células que se han fusionado y funcionan como un eso es un sincicio, ¿no? Hablando estructuralmente. Pero en caso de estas sinapsis dan lugar a un sincicio, pero no estructural, sino funcional. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si al corazón, a una fibra cardíaca, le estimulan y desencadena una respuesta, una carga eléctrica, automáticamente todas las otras también, todas las otras fibras. Por eso que el músculo cardíaco, el ventrículo, funciona como si fuera uno solo. Pero tiene sus fibras, que las describimos y todo eso, pero como tienen este tipo de conexión, trabajan como uno solo. Es un sincicio funcional, ¿no? Y esto a través, como mencionamos, de este tipo de estructuras, las conexinas. Algunas comparación, ¿no? Entre la sinapsis eléctrica, no, mejor dicho, con la sinapsis eléctrica, algunas precisiones. Están unidas mediante un tipo de unión, Gap-Jackson, como dijimos, fluye corriente iónica de una célula a otra, ¿no? Tienen baja resistencia, ¿no?
por lo tanto alta conductancia. Por lo tanto, a través de estas pueden pasar cargas positivas o negativas, ¿no? Y pueden entonces, por lo tanto, despolarizar o hiperpolarizar. Un potencial local conducido pasivamente puede propagarse en ambos sentidos, siendo bidireccional entonces la comunicación. No son exclusivas de la neurona, más lo estudiamos generalmente en el músculo cardíaco. Es un tipo de transmisión rápida, estandarizada y sirve de transmisión de señales sencillas, claro, también por el mecanismo, ¿no? No para realizar transmisiones elaboradas o cambios a largo plazo. Produce una activación rápida y sincronizada de neuronas, lo cual permite respuestas rápidas, con ventajas adaptativas rápidas, y permite a las células actuar en un mismo tiempo de manera acoplada. Comparando con las sinapsis químicas, la distancia corta entre las membranas pre-y-postsinápticas prácticamente no existe, ¿no? En las químicas sí hay una hendidura que va de 30 a 40 nanómetros. Hay continuidad física de los citoplasmas, ¿no? En las químicas no hay continuidad. La transmisión de la información por corriente iónica, en caso de las químicas por neurotransmisores. La dirección de la transmisión es bidireccional en la eléctrica, mientras que en la química es unidireccional. Y no hay ausencia de retraso sináptico, mientras que en la sinapsis química sí hay un retraso, ¿no? Muy bien, dicho eso de la eléctrica, nos vamos a la química, que es lo que más vamos a estar viendo. Un elemento presináptico, un elemento postsináptico y el espacio. Y el elemento necesario es el neurotransmisor. Pero ojo, el neurotransmisor solito no hace nada. ¿Qué necesita? Receptor. Necesita receptor, ¿no? Ahora bien, entonces el elemento, la neurona presináptica, libera el neurotransmisor, tiene que sintetizar el neurotransmisor, y la neurona postsináptica necesita los receptores. Ahora, cuando el potencial de acción, ¿no? Estamos en un axón, llega al terminal, entonces lo que se va a hacer es todo un mecanismo por el cual se libere el neurotransmisor. Liberado el transmisor, va por la hendidura, lo hace por gradiente, por difusión, y llega al receptor. Ojo, que hay que tener en cuenta, de la cantidad de neurotransmisor que se libera, una parte es la que llega a los receptores. La mayor cantidad se difunde. Ahora bien, la sinapsis química es la mayoría de la sinapsis, ¿no? Usa neurotransmisor para llevar la información de una célula a otra. Los terminales axónicos tienen mitocondrias, vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores. ¿Eso qué significa? Que hay una alta tasa energética. Si nos dicen hay altas mitocondrias, hay energía de por medio. ¿Y quién lo produce? Las mitocondrias. Ahora bien, que entonces hay pasos en la neurotransmisión. La síntesis del neurotransmisor, que puede ser a dos niveles. Bien en el citoplasma, a nivel del cuerpo neuronal, o a nivel de la terminal de la sinapsis, ¿no? Del axón. El almacenamiento en vesículas sinápticas, la liberación, ¿no? Luego viene de la liberación el pasaje, los efectos postsinápticos, eso mediado por los receptores, y finalmente la inactivación. ¿Qué se requiere para esto entonces? Todo un mecanismo para sintetizar y almacenar el neurotransmisor en vesículas. Mecanismo que origina el vaciamiento de las vesículas sinápticas en la hendidura sináptica, ¿no? En respuesta al potencial de acción. Mecanismo para producir una respuesta eléctrica bioquímica en la neurona postsináptica. Eso implica receptor. Y un mecanismo para eliminar el neurotransmisor. Ahora, todos estos pasos permiten que se den de manera continua la sinapsis, ¿no? Ahora, claro, es un aspecto
fisiológico, ¿cierto? Pero también hay alteraciones, ¿no? Que se dan. Y aprovechando de esto, esta sinapsis se puede modificar de manera farmacológica, facilitando, inhibiendo la sinapsis, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Para la liberación del neurotransmisor, necesitamos que llegue el potencial de acción a la terminal sináptica. Llega aquí. Y para eso, en este lugar, deben haber los canales de calcio voltaje dependientes. Como hay canales de voltaje de calcio, canales de calcio voltaje dependiente, se abre el canal, el calcio entra, sale, entra, porque su gradiente electroquímico va en ese sentido. Pero ojo, la gradiente que impulsa, ¿cómo se llama ese? El potencial de Nernst, que impulsa para que en este caso el calcio entre, es enorme. Mucho más, miles de veces más la gradiente que la del sodio. Entonces, basta una pequeña abertura de este canal para que el calcio entre en cantidad. Por eso que el calcio es bien controlado. Entonces, se necesita así, muy poquísimo para que se abra una hendidura y el calcio entre. Ingresado el calcio al citosol, provoca la fusión de las membranas de las vesículas con la membrana de la neurona presináptica. Ahora bien, para esto necesita dos cosas. Que las vesículas se desplacen desde el lugar de almacenamiento hasta la membrana y hagan contacto, y una vez que hagan contacto se fusionen las membranas. Esto depende del calcio. Por eso que si no hay calcio, no hay liberación. Hay moléculas que están involucradas, ¿no? Pero necesitamos calcio definitivamente. Una vez que se liberan, ¿no? Hay una exocitosis, se libera el neurotransmisor y este llega al receptor. Ahora bien, una vez que se llega aquí, el neurotransmisor como el receptor, pueden pasar dos cosas. Dar lugares a señales que se inhiban más a la célula. ¿Cómo le llamamos? Hiperpolarización. Eso se hace a través de señales postsinápticas inhibitorias. O puede ser de que más bien llegue y disminuyan el potencial, ¿no?, de reposo y lleguen hasta el nivel umbral posiblemente. Eso se hace a través de señales postsinápticas excitatorias, ¿no? Están de las dos. Listo, entonces se da el potencial postsináptico, de lo que resulta, ¿no? Ahora, si el neurotransmisor a este nivel no es eliminado, el que queda, entonces podría estar estimulando a los receptores continuamente. Y entonces tenemos unas señales que son prolongadas y hasta intensas. Todo lo que estamos señalando pasa a la velocidad de la luz, sucede a la velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Eso es rapidísimo, ¿no? Por eso que digamos, la contracción muscular y los movimientos que podemos hacer son rapidísimos debido a este tipo de sinapsis y la velocidad. Pero eso implica que debe ser eliminado. Puede ser eliminado de dos maneras, básicamente. Por enzimas que estén presentes acá. Entonces, el que no se refugió en su receptor va a ser degradado por la enzima. Ejemplo, la acetilcolina con la acetilcolinesterasa. La elimina inmediatamente. O puede ser también por recaptación neuronal. Esta misma neurona la recapta al neurotransmisor. Para eso también debe tener receptores y toda una recaptación, ¿no? Es el caso de los adrenérgicos. Claro que los adrenérgicos también tienen enzimas que los eliminan, la MAO y la COM. La MAO dentro de las células generalmente y la COM fuera de las células, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Para alcanzar al botón terminal necesitamos calcio, se abre, entre el calcio hay exocitosis, ¿no? Es lo primero.
Listo. Ahora, los receptores median los cambios del potencial de membrana de acuerdo con la cantidad del neurotransmisor liberado y el tiempo del neurotransmisor unido al receptor. Antes de entrar más adelante, cuando se une el neurotransmisor al receptor, hay dos tipos de canales o de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Si son ionotrópicos, se abren, ¿no? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque son canales de sodio o tal, lo que tú digas, ligando dependientes. Dependen del ligando, en este caso es el neurotransmisor. Listo, los abren. Pero se abren y como es eliminado el neurotransmisor, se cierran. Listo, muy bien. En cambio, los receptores ligados a proteínas G o metabotrópicos hacen un conjunto de señales intracelulares para poder aperturar un canal, ¿no? Entonces, estas proteínas G tienen tres componentes, ¿de acuerdo? Ya, una de esas es la que va a activar al canal. Por lo tanto, esa señal es más lenta, pero más duradera. En cualquiera de los casos, pero más sobre todo en los metabotrópicos, hay un conjunto de mecanismos que tiene dentro de la célula para desactivar ese mecanismo que se activó. Porque si no, la proteína G queda activada, o sea, se desliga, y el componente estaría siempre ligado al receptor, ¿no? Perdón, al canal, y estaría funcionando, y tiene que ser eliminado. Entonces, hay mecanismos extracelulares que limitan la acción del neurotransmisor, que hemos mencionado, por enzimas y recaptación, pero también hay mecanismos intracelulares, para que una vez que se da la señal, la neurona quede también apagada, ¿no? Hay varios mecanismos que son más bien ya metabólicos, ¿no? Ahora bien, producto de todo eso, podemos tener dos tipos de potenciales postsinápticos. Potenciales postsinápticos excitatorios, ¿no? Con apertura de canales de compuerta química, ¿no? Que no necesariamente dan lugar a un potencial de acción. Y potenciales postsinápticos inhibitorios, ¿no? Unidos que dan lugar a un aumento en potencial. Ahora, generalmente, los potenciales postsinápticos excitatorios se deben a una apertura de canales de sodio. Si el sodio se abre, entonces va a entrar. Eso va por una despolarización. Pero los inhibitorios se deben a canales que aumentan la permeabilidad sea al cloro y al potasio. Si es al cloro, ¿qué hace el cloro? Entra. Y si es potasio, sale, ¿no? En ambos casos, las cargas eléctricas interiores aumentan. Ambos potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios son potenciales degradados porque van a ser eliminados rápidamente y simplemente, si no se hace nada, van a desaparecer porque son cargas. Se disemina o difunde. Disemina, ¿no? Desaparecen. Claro que tienen su propia forma, pero que más bien eso no ayudaría a la transmisión, más bien la complicaría. Antes dijo receptores mecanotrópicos. Sí, metabotrópicos. Meta, de metabolismo, no meca, sería mecanismo. Metabotrópicos, de metabolismo. Ya. Tenemos potenciales postsinápticos excitatorios. Como mencionamos, su sinapsis activa estimulan la neurona, ¿no? La membrana neuronal que recibe es permeable al ion sodio, por ejemplo, durante 1 a 2 milisegundos, nanosegundos, microsegundos. Hay un potencial descendente a lo largo de la neurona, ¿no? El inhibitorios, sinapsis también inhibitorias,
aumentan la permeabilidad de la membrana a iones potasio o cloro, ¿no? Esta acción induce un potencial neuronal con un valor más negativo de lo normal, ¿no? Y tiene también el mismo tipo de duración que el anterior. ¿Qué tenemos aquí entonces? Potencial postsináptico excitatorio. Se apertura el canal entre el sodio. Y eso es un potencial postsináptico excitatorio, ¿no? Ahora bien, se da, digamos, viene el potencial de acción, hace contacto, tenemos esto, tenemos potencial postsináptico excitatorio. Con el tiempo, este potencial desaparece, por eso no permanece tiempo. El potencial postsináptico inhibitorio, bien para canales de cloro, en este caso nos ponen de cloro, ingresa el cloro, y lo que va a suceder, por ejemplo, es que el potencial se hace más negativo todavía, ¿no? Ejemplos de neurotransmisores: acetilcolina, glutamato para potenciales postsinápticos excitatorios. Para inhibitorios, la glicina, el GABA, que son por excelencia los que se manejan, ¿no? Entonces, obviamente, acá los neurotransmisores son los que van a mediar esa transmisión. Los neurotransmisores son sustancias químicas. Hay varias formas de clasificarlos. Están los aminoácidos, ejemplo, glicina, ¿no? Uno. Acetilcolina, ese es otro tipo, son colinérgicos, péptidos. Y hay otros neurotransmisores como el óxido nítrico, el CO2, el monóxido de carbono, el ATP. No nos vamos a dedicar mucho a esto ahora, porque eso va a ser el primer tema a discutir. Se les va a enviar el protocolo para que revisemos neurotransmisores. ¿Listo? Para hacer esto en las prácticas, como discusión. Por eso yo lo dejo por el momento acá. Y bueno, este es repaso. Acá tenemos el terminal axónico. Este es el caso de la acetilcolina como el neurotransmisor, ¿no? La acetilcolina se forma a partir de la acetilcoenzima A más la colina, ¿no? Y entonces tenemos la acetilcoenzima A mediada por la colinoacetiltransferasa y tenemos la acetilcolina. Este neurotransmisor se sintetiza entonces en el terminal. Se forma en la vesícula, se libera. Una vez liberado, actúa sobre el receptor colinérgico, que pueden ser dos tipos, nicotínico o muscarínico, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Una vez que hace efecto acá, entonces se va a dar las señales de transducción, pero inmediatamente es atacada por la enzima acetilcolinesterasa y degrada la colina y el acetato. El acetato es absorbido, la colina se recupera para formar nuevamente acetilcolinesterasa o acetilcolina, ¿no? Entonces, básicamente. Ahora bien, los neurotransmisores deben entonces, por tanto, unirse a proteínas receptoras. Esto da un cambio conformacional al receptor. Y lo que mencionamos, dos categorías de receptores: canales iónicos operados por ligando, receptores ionotrópicos entonces, y receptores acoplados a proteínas G, receptores metabotrópicos. Esta es la diferencia, ¿no? Un receptor ionotrópico, lugar de unión del neurotransmisor, y se apertura, los iones fluyen rápido. Ejemplo de esto, el receptor nicotínico, ¿no? También sería el receptor GABA, que maneja cloro, ¿no? Entonces, vendrían a ser. Y están los receptores metabotrópicos. Acá está el receptor ligado a un complejo, a la proteína G. ¿Y cómo se llama este tipo de receptores? Tiene su nombre más largo y más complejo. No más complejo, ¿no? Pero sí. Es receptor 7 hélice transmembranas ligados a proteínas G. Es todo su título, ¿no? Pero ya se obvia nomás y se dice receptores ligados a proteína G. Esta es la proteína G que se disocia. El receptor alfa es el que se une al canal y el canal se une, ¿no? Claro, como mencionamos,
eso entonces, este tipo de receptor trabaja a través de segundos mensajeros. Y una vez que el segundo mensajero está activado, es el que va a actuar sobre el canal y entonces se abre. La señal es más lenta que esta y las señales, como es a través de metabolismo, señales perduran más. Ejemplo, el receptor muscarínico. Ahora bien, la respuesta postsináptica puede conducir a potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. Puede ser entonces, por lo tanto, excitatoria o inhibitoria. Los potenciales sinápticos rápidos, esto es por apertura del canal químico iónico, duración rápida y corta. Los lentos involucran a proteínas G, segundos mensajeros, pueden abrir o cerrar canales, ¿no? Y cambiar la composición de proteínas dentro de la neurona, duración mucho más larga. Y lo que hablamos de la finalización, puede ser por recaptación, ¿no? Esto en las catecolaminas, por ejemplo, puede ser por degradación. Y claro, la otra está por difusión, y hay una buena cantidad. ¿Quién elimina todo esto? El astrocito, es el que elimina. Ahora bien, en todo esto hay una integración sináptica. Claro, si la neurona recibe muchas señales, tiene que integrarlas. Un único potencial postsináptico excitatorio no induce un potencial de acción, y un potencial postsináptico inhibitorio aleja la membrana. Entonces, ¿cuándo se produce un potencial de acción? Hay dos conceptos, la sumación temporal y la sumación espacial. La sumación temporal, ¿no? Tiempo. Acá tenemos dos estímulos. Si se da un estímulo y para que se dé el siguiente estímulo pasa mucho tiempo, entonces por lo tanto este potencial postsináptico excitatorio desaparece. Y cuando aparece el siguiente, bueno, se da otro un potencial, pero también pueden separar. Y como no llegan al nivel umbral, no hay nada. Pero si la estimulación presináptica, acá era cada 20 segundos, acá es cada 5 más rápido, no da tiempo que desaparezca la primera señal, entonces cuando aparece la otra, se suma. Y aparece la tercera, se suma y llega al nivel umbral, despolarización. Eso se le llama sumación temporal. ¿De qué depende? Del tiempo, sí, del estímulo que se dé cada 20 segundos o cada 5 segundos. Mientras más rápido, claro, da posibilidad que se sume. Pero también depende de la constante temporal de cada neurona. ¿Eso qué significa? Que cada neurona tiene una constante en la cual hace que se desaparezca esto. No todas responden igual. Una constante. En caso de los potenciales postsinápticos inhibitorios, es prácticamente lo mismo, ¿no? Una sola señal hace que se deprima. Muy bien. Pero si su constante temporal es larga o el estímulo es rápido, entonces la inhibición es mayor. Se suma, ¿no? Ahora, si la constante temporal, en este caso, es larga, entonces va a dar tiempo, bastante corto, perdón, no da tiempo, ¿no? Rápidamente desaparece y por lo tanto no se suma. Entonces, ¿qué tenemos? La otra es la sumación espacial. Mencionamos que cada neurona recibe cantidad de conexiones. Entonces, ¿cuán próximas están las conexiones? Si las conexiones están muy próximas, entonces sí, y claro, como están tan próximas, no va a haber tiempo para que esto desaparezca y la otra se va a aparecer y pueden dar un potencial de acción rápido, alcanzando el nivel umbral, ¿no? Esto dependiendo entonces de estos dos tipos de neuronas. Entonces tenemos aquí una sumación, esta es la sumación espacial, ¿no? Dependiendo de la ubicación de los contactos, de la sinapsis. Bueno, esta es la sumación temporal, potenciales postsinápticos excitatorios que mencionamos, ¿no? Y las sumaciones espaciales potenciales también. Depende de cuán cerca están las conexiones que están para darse
un potencial de acción, ¿no? Entonces, depende de tanto entonces de la sumación temporal como de la sumación espacial. Muy bien, y aquí viene el secreto, la consecuencia de la sumación. Acá hay terminaciones de acciones presinápticos y que tienen aquí señales, ¿no? Hay 3 neuronas aquí en este caso excitatorios, entonces por lo tanto tienen potenciales postsinápticos excitatorios y que van a sumarse y entonces alcanzarían el nivel umbral en el cono y el cono dispara. Hay una señal. Integró la neurona todas las señales, ¿no? Ahora bien, pero también puede suceder lo siguiente, que las señales pueden ser excitatorias como pueden ser inhibitorias. Pero es lo mismo. ¿Cómo se llama este tipo de suma? Sumación algebraica, ¿no? Sumamos y restamos dependiendo del signo, positivo o negativo. Y entonces esto va a dar lugar. Por ejemplo, aquí sí hay señales potenciales excitatorios, pero hay un inhibitorio y eso hace que no alcance la activación, el cono axonal. No hay nada, no pasa nada. Entonces, lo que sucede es esto. De esta manera funciona. Hay señales tanto excitatorias como inhibitorias. Generalmente, las señales excitatorias son del tipo de las sinapsis axo-dendríticas. Y generalmente, las señales o los señales inhibitorios, potenciales postsinápticos inhibitorios, son a través de las sinapsis axosomáticas. ¿Y qué pasa con las axoaxónicas? Aquí no están. Están acá. ¿Y por qué están ahí? ¿Qué harían si la decisión fue tomada acá y ellos están aquí? Que pueden ser excitatorios o inhibitorios también. ¿Qué harían? Modulan la intensidad del potencial. Claro, lo modulan. ¿Pero para qué? Para modular el ingreso del calcio. Lo modulan. Y con eso puede entrar más calcio, menos calcio. Puede liberar más neurotransmisor, puede liberar menos neurotransmisor. Lo modula. Entonces, si bien es cierto, la decisión fue tomada acá, integración, pero acá se puede modular la sinapsis. ¿Y qué otros mecanismos hay que lo modulan? Claro que no dijimos modulan. La eliminación enzimática o la recaptación. Son los que al final van a modular a la sinapsis. Entonces, claro, ese concepto como que es un enchufe, ¿no? Agarramos el cable y enchufamos y ya está la conexión. En el caso de la sinapsis es un poco más complejo. Todavía no estamos involucrando, a los neurotransmisores. Ya, en ese sentido, miren, si hablamos de la neurona y cómo se da este tipo de la sinapsis y su comportamiento de la neurona, primero debemos considerar que en la neurona, por todo lo dicho, hay como 4 componentes, ¿no? Los componentes de entrada, que son la sinapsis, un componente integrador, que prácticamente es el cono, y un componente conductor, y finalmente el componente de salida. Por eso es que decimos que la neurona es una célula polarizada, tiene una orientación, ¿no? Ahora bien, en cada uno de estos niveles hay elementos a considerar. Los componentes de entrada, tenemos los potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, ¿no? Están los canales operados por los agonistas en este caso, ¿no? Luego están en el cono axónico, el canal que es el componente prácticamente que da respuesta. Acá como son cargas eléctricas ingresan, la conducción no es por la membrana como lo es en el axón, sino es electrotónica, va por dentro, como la pila, ¿no? Entonces acá tenemos el componente integrador que básicamente es el cono, es el que decide si se activa o no
Si hay, digamos, una señal, entonces esa señal ya es conducido por el cono y la salida viene a ser los terminales axónicos, los botones terminales, ¿no? Que son operados por calcio. Ahora bien, hay dos partes acá. Hay una parte que es de convergencia, que es donde ingresan todas las señales, y hay otra que por el axón va a conectarse con varias células y es una divergencia. Entonces, una célula es influenciada por otras células, por muchas células, pero también por la parte divergente, una célula influencia a otras células. Y esto nos hace ver que hay dos tipos de circuitos con los que se trabaja: los circuitos de divergencia y convergencia. Los de divergencia de una sola neurona, la señal se amplifica, involucra a todos. Ejemplo, las vías motoras. Tenemos la corteza motora, es chiquita, pero nos hace mover todo el organismo. Pero en la corteza motora no está representado todos los músculos, no están, sino que dependiendo de los niveles van a ir bajando y se van activando otras células motoras. Si quieren, primera neurona, segunda motor, segunda neuronas, etc. Entonces, esto es generalmente motora y esto es convergencia de varias neuronas que son estimuladas, al final van a una sola neurona. Claro, y esto va a seguir, ¿no? Una célula. Ejemplo, las vías sensitivas, ¿no? Todo lo que ha captado en la periferia, al final, si queremos, también tenemos la corteza sensitiva, ¿no? Ahora bien, miren, hasta ahora estamos hablando de que el neurotransmisor se libera desde la neurona presináptica y luego el receptor está en la neurona postsináptica. Listo, claro, funciona así. Pero también es cierto que la neurona presináptica tiene receptores. Cuando uno habla receptor de acetilcolina muscarínico, sin decir nada, estamos hablando de los receptores postsinápticos. Y no decimos, no declaramos nada. Pero si queremos hacer alusión a los receptores que están en la membrana presináptica, sí tenemos que decir. Receptores, receptores alfa presinápticos, receptores beta presinápticos. Entonces significa que están aquí. Listo, muy bien. Entonces, cuando la neurona libera su neurotransmisor, claro, va al receptor, pero ese mismo neurotransmisor actúa sobre el mismo o un receptor que está es presináptico. ¿Y para qué? Para regular la entrada de calor. Eso ya lo hicieron más allá, ¿no? Para liberar el neurotransmisor. Por ejemplo, receptores alfa presináptico tipo 2, la neurona elimina noradrenalina. Va a la neurona postsináptica y sigue su camino. Pero también tiene receptores alfa 2 presinápticos. Y eso inhibe la liberación del neurotransmisor. ¿Eso qué significa? Que en este caso viene la señal, se libera el neurotransmisor, pasa la señal, regresa la señal a través del receptor presináptico y corta. ¿Para qué? Para que no siga saliendo el neurotransmisor. Rápido lo corta. Lo detiene. O sea, este neurotransmisor inicia la salida del neurotransmisor, pero al mismo tiempo la corta el mismo neurotransmisor. No, pues, claro, el neurotransmisor está mediando el efecto postsináptico, que ya conocemos siempre, pero está también mediando a través del receptor alfa 2 presináptico el control de la liberación de ese mismo neurotransmisor y lo corta. O sea, él mismo se corta, pero utilizando los receptores presinápticos. Listo. Puede haberlo otro también, no a través del receptor alfa 2 presináptico, sino a través del beta 2 presináptico, que más bien permite que se libere
más neurotransmisor. La acetilcolina también funciona de esa manera. Entonces, este es otro mecanismo para modular la sinapsis. Ese es otro mecanismo, ¿no? Y se juega. Generalmente, estos mecanismos están en los centros a nivel central vegetativos para controlar tanto simpático como al parasimpático, ¿no? Pero desde el nivel central. Siempre hablamos del simpático y el parasimpático, primera neurona, segunda neurona, ¿no es cierto? Y la primera con la segunda se unen a través del ganglio. Pero resulta que la primera neurona está controlada por niveles superiores. Entonces ahí se da este tipo de, digamos, de participación en la sinapsis para modular. Por eso hay momentos en que el sistema simpático tiene mayor influencia, mayor intensidad de sus efectos, y otras veces el parasimpático. Pero ¿quién está modulando esto? Esto lo están modulando desde arriba, ¿no? Desde arriba. Bueno, va a haber muchos ejemplos que vamos a ver con el tiempo. Por ejemplo, cuando hay dolor, ¿cómo la vemos a la persona? Y vemos que está sintiendo dolor, por más que nos diga no. ¿Qué vemos? Sus ojitos midriáticos, a veces está sudoroso, ¿no? Entonces, está funcionando el sistema simpático parasimpático. Están reaccionando frente al dolor. La persona físicamente siente el dolor, pero uno lo ve porque tiene manifestaciones viscerales. Ahora sí, ya entramos a este tema. Todo esto es mediado por los neurotransmisores. Sí, hemos hablado de neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina y todo ese tipo de cosas. Pero con el tiempo, cuando se fue estudiando, empezaron a aparecer otras sustancias que no las considerábamos neurotransmisores o que fueron descritos en otros lugares, pero no como neurotransmisores, como por ejemplo esta cosa. ¿Qué cosa es? La colecistocimina parangiosmina. Colecistocimina nada más. ¿No? Y resulta que ellos median la vías o respuestas como la ansiedad y control del dolor. ¿Eso qué significa? Que se encuentran dentro del sistema nervioso también. Solo que fueron descubiertos afuera, por eso quedaron con ese nombre y bueno, se sigue con eso. La cafeína, la adenosina. La cafeína no tanto, ¿no? Pero la adenosina sí. Pero la cafeína sí modula la neurotransmisión, por eso es excitatorio, ¿no? La adenosina hay. Entonces aparecieron otras sustancias que no son las clásicas conocidas. Aquí está el óxido nítrico, el monóxido de carbono, la adenosina, etc. Y claro, en un primer momento también se les dijo que eran neurotransmisores, pero ya estudiando ya a fondo, resulta que ellas no son netamente neurotransmisores, sino son neuromoduladores. Modulan. Sí, hoy día se conoce, ¿no? Entonces, una sinapsis no es tan simple, ¿no? Liberas un neurotransmisor y ya. Está también modulado por estos neuromoduladores. Entonces se clasifica también. Y eso va a ser que justamente lo que vamos a hacer en la práctica. No sin antes, ¿no? Para terminar esta parte. La sinápticas es vulnerable, ¿no? Y por lo tanto también es vulnerable la propagación de las señales. Enfermedades que se dan por este tipo de alteraciones, por ejemplo la esquizofrenia. ¿Qué cosa hay en la esquizofrenia? El aumento de la dopamina en exceso, pero en determinados lugares, ¿no? La miastenia gravis. ¿Qué cosa es la miastenia gravis? Es una parálisis nuclear debido a acá, pero esta vez más bien por daño de los receptores. El sistema inmunitario se equivoca y elimina los receptores nicotínicos. El Parkinson, ¿por qué se presenta? De la dopamina. La depresión, claro, también más bien es lo contrario, ¿no? Disminución de la dopamina, pero también de serotonina. Entonces está complicado. Y ahora cada vez se entiende algunas cosas
porque lo que estoy diciendo es bastante simple, ¿no? Lo fundamental, digamos, pero ya hay modificaciones. Entonces, aparecen también fármacos para modular o tratar de corregir estas alteraciones, ¿no? Listo, con esto terminamos. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Mientras, un favor, quiero proyectar desde el Word. ¿Se puede? Sí, no hay problema. Está normal. Ya. Vamos a trabajar con esta clasificación de neurotransmisores. Claro que hay otras, ¿no? No significa que esta es la clasificación universal. ¿No? Ya. Vamos a clasificar los neurotransmisores propiamente en dos grupos. Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña. Aquí está la acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, etcétera, todos ellos, hasta la glicina, el GABA. Los péptidos neuroactivos, que son más complejos, sustancia P, neurocininas, neuropéptido K, neuropéptido alfa, neurocinina beta, las sustancias opioides endógenas, endorfinas, dinorfinas, etcétera, que son varias, ¿no? Y más bien, aparte de los neuromoduladores, acá está el óxido nítrico, el monóxido de carbono, el ATP, la adenosina, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es revisar esto. Claro, acá está la clasificación, acá están los neurotransmisores. Al lado, es ya tarea de ustedes, van a ubicar los receptores. Porque la acetilcolina, como dijimos, tiene el receptor nicotínicos muscarínicos, pero a su vez son N1, N2, y los muscarínicos desde M1, 2, 3, 4, 5. Y todavía hay subclasificaciones, pero las más gruesas, ¿no? No necesitamos detallar tanto. La dopamina también tiene, la serotonina, etc. Entonces, sus receptores. Y luego de sus receptores, poner el lugar del encéfalo o sistema nervioso donde están ubicados. Esto más bien de manera conocida y entre comillas general, porque ustedes van a ver cada artículo y son muy específicos, pero para nosotros no, pero nos interesa la parte general, ¿no? Y una vez que están los receptores ubicados en una parte del encéfalo, el efecto. ¿Cuál es el efecto? Acá también se va a encontrar cantidad, pero Gannon, Guyton, como que lo enfocan de manera general. Tómenlos en cuenta, ¿no? Porque lo otro más bien ya es para neurólogos, ¿no? Ya la cosa fija. A nosotros nos interesa tener una idea. ¿Qué hace la acetilcolina, por ejemplo? Sí sabemos que en la parte vegetativa tiene que ver con el sistema parasimpático. Ya, muy bien. Pero hay también en el sistema nervioso central y tiene que ver mucho con la estimulación, ¿no? Entonces, ¿dónde? La dopamina tiene por lo menos 3 vías dopaminérgicas y que nos ayude a explicar sus efectos, ¿no? Entonces, pero así, bien, digamos, no muy en detalle todo, pero sí eso para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, receptor, ubicación y efecto. Los principales, no significa al detalle, porque si no el cuadro sería muy largo, demasiado largo. ¿Listo? Ya, yo necesito, por eso, ya tienen el WhatsApp, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces yo lo voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan, lo van revisando. Doctor, ¿para cuándo sería? Como tenemos, bueno, lo que vamos a hacer las prácticas son los martes y jueves. ¿Listo? Entonces tendrían hasta el martes. No, hasta el miércoles y martes. La doctora Chueli, que nos iba a acompañar, tengo entendido que le han dado carga en pediatría. Y el doctor
Sotomayor me dijo que iba a ver eso, ¿no? Si no está la doctora, yo le he dicho que envíe otro. No es esto, porque ustedes son 51, entonces necesitamos trabajar con 2 grupos, entonces ya. Pero no sé cuándo lo hará, ese es el problema. Si no lo hace durante esta semana, necesariamente entonces teníamos que dividir al grupo en 2. Eso significa que un grupo, la primera parte lo hace el día miércoles y la otra parte lo hace el jueves. Al menos para esta primera práctica, ¿no? Para que podamos... Y ya la siguiente semana veremos si va a haber o no y ya tendríamos que reformular. Eso significa que tendríamos que sacar otras 2 horas diferentes a 2 sesiones que tenemos. Porque un grupo haría en lo que está ahora, ¿no? El señalado, pero los otros grupos tendrían que hacer en otro tiempo. Y tendríamos que ponernos de acuerdo cuáles son esos grupos y ¿qué se llama? Y la fecha, ¿no? En que serían las prácticas. Ya, pero por lo pronto sí, ya divídanse en grupos, ¿no? En grupos, ¿de cuántos serían? 6 por 8, 48. Quedarían 3. Ya, serían 6, ya, 6 grupos de 8 o 8 grupos de 6. Sí. 8 grupos, ¿cómo? El primer día nos dijo el doctor 8 grupos, entonces ya se forman. Ya, 8 grupos de 6, excepto 3 grupos que sí serían de 7. Listo, muy bien, entonces quedaríamos así. Ya, yo les voy a enviar el protocolo, este cuadro, para que se guíen de este cuadro para que hagan el tema. ¿Listo? Para la práctica ya traen el tema, el que se llama impreso, ¿no? Impreso y son 2 horas máximo para exponer. Claro, cada grupo que le toca, por decir, el día jueves, el día miércoles, los grupos se dividen estos 3 temas. Por ejemplo, estos de transiciones de acción rápida es largo. Entonces habrá más personas que van a hacer este tema. Habrá menos en estos otros y bueno, ya ven. Por eso quiero enviárselos para que ustedes revisen y puedan hacerse la distribución. Ya, no todos están obligados a exponer, al menos este primer mes yo dejo libre, ¿no? Eligen al expositor o expositores, no todos, pero tengan en cuenta que el expositor generalmente gana más puntitos por su exposición, ¿no? Por participar. El que no expone ya pues no pasa nada, pero tendrá que hacerse notar con intervención, que preguntas con algo, ¿no? Porque se entiende que todos, a pesar que unos preparan una parte, todos saben todo, ¿no? Y se puede llamar a cualquiera y exponga, Glicina, y debe estar en condiciones de exponer. No, le tocó a mi compañero, yo no tenía que hacer eso. No, bueno. Entonces, todos saben todos, solo que por esta vez ya eligen a los expositores. ¿Listo? Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Algo que decir? Entonces la práctica iniciamos este miércoles. Este miércoles. Ya más bien ustedes dirán quiénes son los 4 primeros. Y los otros 4 para el día jueves. ¿Ya? Listo. Muy bien. Si no quiere expulsarlo. Ciérrala de aquí. Ciérrala de aquí. Y estos documentos, sí, deseo más tarde. Sí, deseo verlos más tarde. Ah, o los han capturado. No, estos documentos no se han guardado. Eso que ¿Qué hago acá? Deseo más. Estos documentos no están guardados, entonces eso me está diciendo. Ya. Doctor, el laboratorio de fisiología está al frente, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si lo hacemos acá o lo hacemos allá. Bien, no quiere.
Creo que está abierto este. Sí, pues está abierto este. Dale. Ya está bien, doctor. Gracias. Ya, Si damos dos exámenes, pero que es como que para recuperar el siguiente examen. Es un poquito más general, pero tema. Para el miércoles de esta semana. sí, este miércoles iniciamos. Es mañana, toda la noche. No le podría decir que sea para el próximo. Sí, el primer grupo, Brian es su delegado, entonces todos los grupos tienen que organizar qué neurotransmisores van a trabajar. Desde ahorita trabajan. O sea, entre todos los grupos nos separamos. Sí, o sea, hay 4 grupos, Ya. ¿cierto? Entonces, los 4 grupos tienen que distribuirse, ¿no? El doctor dijo, como son muchos neurotransmisores, entonces tienen que dividirse. Chao, Yanni. Chao. Pero para que veamos. Sí, voy a preguntar a todos. Ajá, sí, gracias. Ya, gracias. Chao.